Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Del tema, vamos a ver. Por acá primero. Buenos días, Mónica. Ay, pues sí que estuvo bueno hoy el tema de Cedillo. Y para preguntarle, buenos días, ¿me escuchan? Ah, César Huerta de la revista Ahora, Polemón, como presidenta. fue más tarde en la Buenos mañanera, días. están más… Ajá. Eh, Adelante. Después de todo este enorme recuento que se hizo en la mañanera, yo también estuve investigando en estos días y me sorprendió mucho que los mexicanos seguimos pues pagando este quebranto de más de 1.800.000 millones de pesos, en el que cada año en promedio pagamos 60.000 millones de pesos, presidenta. Y pues como se ha visto ¿Te aquí, pasó el dato, verdad? el creador de este saqueo pues fue sin duda Ernesto Zedillo. Presidenta, la gente pues en las redes se pregunta si todavía puede ser castigado Ernesto Zedillo penalmente por esto, si es viable, o si con lo que pasó de la consulta del juicio a los expresidentes, pues ya se cerró el tema y va a seguir impune Zedillo. Y también No es tanto un tema penal, es un tema de qué opina el pueblo de México y que se conozca lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió en aquella época y cómo es posible que un expresidente que hizo este desfalco a la nación, que se caracterizó por la represión, que como dice la Bastida, candidato, también beneficiado por el Fobaproa, por cierto, candidato del PRI en el 2000, en sus propias memorias, Zedillo entregó la presidencia al PAN por una solicitud que le hizo el gobierno de Estados Unidos cuando le presta 50,000 millones de dólares. Dicho por la Bastida. Entonces, ahora resulta, porque como no tienen voceros, pues se van a buscar uno que supuestamente tenga credibilidad. Bueno, ¿cuál credibilidad puede tener un expresidente que vendió el ferrocarril y después se fue a trabajar a la empresa donde la vendió, a quien le vendió? Eso se llama aquí en China conflicto de interés. Claro, quien tiene hoy 20 años, 22, 30 pues, porque era muy jovencito, a lo mejor no se acuerda de aquella época. Entonces, es muy importante recordarle a las y a los jóvenes lo que vivimos en aquel periodo y cómo al que se reconoce como el de la gran transición a la democracia, pues en realidad ya había un acuerdo desde la época de Salinas entre el PRI y el PAN. Desde entonces le llamábamos el PRIAN, nada más que se quitaron la máscara hasta el 2021, pero representan los mismos intereses, el mismo modelo y la misma corrupción. Entonces, por eso es importante que ustedes nos ayuden, que nos ayuden todos aquellos que, a ver quién perdió su casa, quién perdió su negocio, que diga, es cierto, qué fue lo que le pasó, su historia. Porque no es necesariamente algo penal, que ya pasó tantos años, pero sí que se recuerde, porque quien olvida su historia puede cometer los mismos errores hacia el futuro. presidenta, y con respecto a estos intereses que seguimos pagando y que esta deuda parece que es eterna, ¿hay posibilidad de que se pueda renegociar? ¿A quiénes les seguimos pagando pues este Sí, dinero? es complejo. Si quieren, invitamos al secretario de Hacienda y para que nos platique por qué se tiene que seguir pagando esta deuda, qué significa, porque no es tan sencillo, ¿no? Dejar de pagar una deuda tiene sus implicaciones. Entonces, pero es importante que también se explique por qué impactos tuvo en la economía, qué impactos tiene y por qué
se tiene que seguir pagando, ¿no? Es importante. Y, Presidenta, bueno, cambiando un poco de tema, que está relacionado también, pues en estos días el periodista Ciro Gómez Leiva volvió a lanzarse en su contra, en su programa, diciendo, y también pues en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según Ciro, el expresidente AMLO está escondido, según él. Lo critica No soportan el silencio. Lo critica por no aparecer en espacios abiertos, ni en vuelos comerciales, por no ir a los estadios, por no enfrentarse, según él, a la gente, con el pueblo. Y pues dice que se esconde por miedo a la gente, cuando en realidad, dice Ciro que usted incluso la critica por defender al expresidente López Obrador. ¿Qué le responde a quienes, como a Ciro Gómez Leiva, insinúan que el expresidente López Obrador se esconde por miedo a la gente? ¿No será más bien que quienes hoy lo atacan no soportan que su legado siga vivo y respaldado por millones? Pienso que entre otras cosas lo que quieren, que es desde que llegué a la presidencia, es que haya un deslinde de la presidenta de la Cuarta Transformación y lo que representa. Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pueden seguir pensando lo que quieran. Nosotros nunca vamos a traicionar ni nuestro origen, ni nuestra historia, ni lo que pensamos, ni nuestros principios, ni al pueblo de México. Jamás. Somos continuidad del inicio de la Cuarta Transformación. Segundo, qué sorpresa hay en algo que se la pasó diciendo 6 meses antes de terminar su sexenio el presidente López Obrador, que dijo: les voy a contar algo, yo después de que salga voy a retirarme de la vida pública y voy a escribir un libro que a lo mejor no es uno y son varios. Y hay que esperar a que salga pues, el primer libro, esperemos que no se tarde mucho. O sea, qué sorpresa hay en que él dijo, al contrario, está cumpliendo como toda la vida lo hizo en su historia, cumpliendo con lo que dijo. Pero sí les molesta mucho el amor y el cariño que le tiene el pueblo de México a Andrés Manuel López Obrador. Y en el fondo lo que hay es que cambió el gobierno, cambió la historia, es un nuevo periodo, un nuevo proceso, una nueva era para nuestro país, que inició el 1 de diciembre de 2018, aunque ya venía pues desde tiempo atrás en todas las luchas que se dieron y que fueron confluyendo a ese momento. Y mucha gente que no estaba con nosotros y que fue convenciéndose de la virtud de lo que representa la Cuarta Transformación. Entonces, está en su casa ahí en Palenque, escribiendo. No sé si se entere porque no estoy en comunicación con él, solo sé que está bien, que está contento, se ha de estar riendo si es que escucha estos comentarios, y vamos bien, el pueblo está con nosotros. Y Presidenta, hace unos días Pedro Sola, un comentador de espectáculos de TV Azteca, afirmó que los únicos que deben de votar son quienes pagan los impuestos, porque según él, quienes no pagan son los que reciben limosnas del gobierno y por eso votan por el gobierno. Salinas Pliego, quien es su patrón, pues estuvo de acuerdo con este comentario e indicó que para gobernar también se debería de tener al menos la capacidad de dirigir una empresa de por lo menos 50 trabajadores. Pues dice él que hoy llega al gobierno puro ignorante que cree que el dinero se da en los árboles o crece en los árboles. Estas ideas, Presidenta, pues son evidentemente contrarias al espíritu de democracia. ¿Qué piensa de que las haga quien, por cierto, debe millones de pesos al SAT, miles de millones de pesos al SAT? Yo creo que ya no saben ni qué decir, la verdad.
Además, son muy ignorantes porque todos los mexicanos y mexicanas pagan impuestos. Cuando compras un producto pagas el IVA. Todos pagan, todas y todos. Entonces, hay mucha ignorancia, la verdad. Y segundo, mucho racismo y mucho clasismo. ¿Qué decimos nosotros? Solo que cumplan con la ley, porque eso sí se llenan de discursos del Estado de Derecho, pero cuando se trata de que llegue a ellos, no, ese sí no es derecho, ese sí tiene que seguir siendo chueco. O se llenan de discursos hablando de libertad, pero cuando algún compañero de ustedes saca algo en su contra, no, entonces sí que no haya libertad, porque eso sí está muy tremendo. Entonces hay mucha hipocresía. Pero miren, que haya libertad de expresión, es lo más importante, que siga habiendo libertad de expresión. Y ya por último, Presidenta, ¿qué piensa de que Carlos Loret de Mola haya difundido un video de Está muy bueno. de un enfrentamiento armado en Yemen, afirmando que sucedió en Sinaloa? A ver, ponlo, porque sí. Está muy bueno. Esa es la verdad, ¿no? No tiene sonido, a ver, vuélvanlo a poner para que se escuche. Entre la chapiza y la maquiza. Son de una película. Son de Sinaloa. Es un enfrentamiento entre la chapiza y la malliza. Vean nada más. El video hoy se hizo viral en redes sociales. Medios locales señalan que todo ocurrió en la localidad de El Espinal, en el municipio de Ilota. Refieren que se utilizaron fusiles Barrett calibre 50 y otras armas de calibre superior. Las explosiones y disparos se extendieron hasta la comunidad vecina de San José Conitaca. Dicen que el enfrentamiento así duró 2 horas. Fuerzas federales realizaron un recorrido por Ilota y en varios... Ahora sí, como dice nuestro compañero de los miércoles. Pon el video. ¿De dónde viene ese video? Hace un mes. Yemen, Sinaloa. O sea, un episodio lamentable en Yemen. Lo pone ayer como si hubiera sido un enfrentamiento en Sinaloa. Y luego se quejan de que tengamos nuestro detector de mentiras. Dicen que eso es terrible. Ya, habla por sí solo. Muchas gracias, Gracias. Presidenta. A ver, vamos acá. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Regresando un poco a Ernesto Zedillo, qué alegría saber que don Pablo Gómez muestra estos documentos que se consideraban confidenciales y que el PRI trató de ocultar, al igual que Ernesto Zedillo. Él acaba de decirnos que pues negaban la existencia de estos documentos que comprueban el FOBAPROA. No es lo único que niegan, también niegan la existencia de esto. Estos cassettes, Presidenta, el día de ayer, nuestro medio de comunicación, los Reporteros MX, publicamos apenas 1 de 11 cassettes que eventualmente vamos a presentar, que pertenecen al general Jesús Gutiérrez Rebollo, que falleció en 2013. Jesús Gutiérrez Rebollo, entre otras cosas, fue el zarandero del país y tuvo la encomienda de Ernesto Zedillo de investigar a todos y cada uno de los políticos que se encontraran involucrados con el narcotráfico. Gutiérrez Rebollo tuvo las facultades del Estado mexicano y tuvo investigaciones ministeriales para interceptar llamadas telefónicas entre los cárteles de la droga y aquellos que fueran responsables. Esto no es si es real o no, no, sí existió y están en los expedientes judiciales, que también debe de decir que están en nuestro poder, en donde se comprueban
que hubieron llamadas telefónicas en donde se involucra a Nilda Patricia Velasco de Zedillo, la esposa de Ernesto Zedillo Ponce de León, sosteniendo conversaciones con los líderes del cártel de Colima. Hay que recordar que ella es justamente de Colima. ¿Quiénes eran los líderes de este cártel de la droga? Adán Amezcua Contreras, Jesús Amezcua Contreras, y en esos entonces eran considerados los reyes de las metanfetaminas, de las pastillas. En estas conversaciones, Nilda Patricia Velasco habla en clave y se refiere, entre otras cosas, a la creación de narcolaboratorios. Por ejemplo, en estas conversaciones que ya están públicas en redes sociales, se le escucha diciendo restaurante, haciendo referencia a un laboratorio; mesero, haciendo referencia a un distribuidor de drogas; papeles, haciendo referencia a dinero. Estas llamadas que interceptó Gutiérrez Rebollo la puso en su momento a disposición de sus superiores. De estos cassettes, Presidenta, antes existían 4 copias. De los 11 multiplicados por 4 habían 4 copias. Uno los tuvo la Presidencia de la República de Ernesto Zedillo, otro el Ejército Mexicano y eventualmente otro la Procuraduría General de la República. Cuando se presentaron, ¿sabe qué pasó? Desaparecieron. Los creyeron destruidos. Gutiérrez Rebollo le dio estos cassettes, esta última 4ª copia, a su hermano y le pidió que si algo le pasase al general Rebollo, se los diera a su hijo. Terminamos haciéndonos del poder de estos cassettes, que debo de decir que ya se encuentran totalmente digitalizados, que están dentro del expediente. No es una situación de si son veraces o no, no, están dentro del expediente judicial, certificados dentro del propio Estado mexicano. A Gutiérrez Rebollo le inventaron que fue protector de Amado Carrillo Fuentes. Cabe destacar que la única vez que Amado Carrillo Fuentes fue detenido en este país fue por Gutiérrez Rebollo, incluso mucho antes de que Amado fuese conocido como el Señor de los Cielos. Cuando fue detenido Carrillo Fuentes, 5 gobernadores de ese entonces llamaron al general Rebollo para preguntarle si tenía detenido a Amado Carrillo y si lo podía liberar. El personaje que fue el encargado de llevárselo a las autoridades competentes fue Javier Cuello Trejo. El general Rebollo le dijo que si los dejaba libre iba a haber consecuencias, ya que ese señor era un alto capo de la droga. Ernesto Zedillo se ensañó con el general Rebollo y secuestró la noche del arresto del general Rebollo a sus familiares, a su esposa, a sus hijos menores de edad. En distintos puntos de la República fueron secuestrados, desnudados y torturados para que declararan en contra de su padre. Incluso el chofer del general Rebollo, el señor Juan Galván Lara, también fue torturado y sus hijos fueron secuestrados para que diera una declaración. Lo hizo bajo tortura y años después, también está documentado y también son documentos oficiales, admitió que había sido una declaración bajo tortura. A tal grado que el ejército mexicano le devolvió al general Rebollo el grado de división de general de división. Y cuando fallece, es público, se puede encontrar dentro de la propia institución de la Sedena que se lamenta el fallecimiento del general Rebollo porque de los delitos que se les inventó fue absuelto de todos, excepto quedó uno pendiente, que era la aportación de armas exclusivas del ejército mexicano. Ahora que salen estos audios, Presidenta, en el contexto del regreso de Ernesto Zedillo Ponce de León, y ya que está bastante interesado en enviar cartas, en responderle a usted, valdría bastante la pena, ya que regresa al escenario público, que diera una puntual respuesta a esto, porque no solamente se involucra al cártel de Colima, también, entre otras cosas, a Francisco Stanley, como aparecen en estos audios. Esta es la fuente, esta es la proporción de información, pero como usted es la Presidenta de México, puede corroborarlo de mejor manera, a disposición del general secretario, el general Ricardo Trevilla. Mi pregunta, Presidenta, es, aprovechando que acaba de mencionar que esto lo debe de conocer el pueblo de México, bueno, no solamente lo debe de conocer el pueblo de México, también preguntarles la opinión al pueblo de México, sí, pero también a la Presidenta de la República, ya que hoy la investidura que usted porta también la tuvo Ernesto Zedillo. ¿Qué opina de que este doctor en economía de Yale haya liderado, entre otras cosas, a sabiendas de que su familia, su esposa,
su suegro, sus cuñados, estuvieran involucrados con el cártel de Colima y sobre todo en la documentación oficial de un narcogobierno y de un narcopresidente. Presidenta. Pues ya lo dijiste tú, no se necesita. Pero valdría la pena Mucho una más. respuesta de la Pues presidenta. tiene que investigarse todo esto que se hizo público ahora. Es importante que se investigue. Porque, repito, hay mucha hipocresía en el conservadurismo. Mucha. Y es importante que se conozca toda esta información y que se investigue. Gracias. Adelante. Vamos para acá. Muchas gracias, Presidenta. Luis Fernando Salas, de Astillora Informa. Regresando un poco al tema Cedillo, la última vez que habló acerca del Fobaproa, el expresidente le envió una segunda carta pública a usted y en un párrafo de la carta dice: la presidenta insiste, y está en su derecho, en el tema del rescate bancario que formó parte de la respuesta a la crisis financiera que tuvo que enfrentar mi gobierno. Que lo haga, pero sin incurrir en falsedades ni calumnias. También pudiera ocuparse en pensar qué haría ella de enfrentar el riesgo de quiebra del sistema bancario y con ello de la economía del país. No, nunca cometería actos de corrupción, número uno. Y número dos, pensaría primero en los de abajo. Sí, esa es la diferencia. Sí, justamente. No se rescató nunca a los pequeños deudores. Y hay muchos ejemplos en el mundo, como bien menciona Pablo, de otras formas en que se rescató a los bancos. Bueno, una de las últimas fue el propio presidente Obama, que lo que hizo fue quedarse con parte de los bancos, el gobierno, y después venderlos, entre muchas otras opciones. Como bien dice Pablo, en aquella época había otras opciones que nunca se quisieron discutir con el presidente de la República. Él tomó sus decisiones que llevaron pues a una crisis tremenda, con millones de mexicanos afectados, con aumento de la pobreza en el país. Entonces primero el modelo es distinto. Ellos siempre defendieron el modelo neoliberal. Y segundo, estuvo plagado de corrupción y de discrecionalidad. Y para mí el pueblo de México lo es todo. Jamás pactaríamos con un gobierno extranjero para una transición en el país, una supuesta transición. No somos lo mismo, afortunadamente. Bien, gracias, Presidenta. Y en otro tema, el día de ayer la esposa de Israel Vallarta… Afortunadamente para el pueblo de México. La esposa de Israel Vallarta, Mary Sainz, envió a la Fiscalía General de la República una solicitud de sobreseimiento para su esposo. Recordemos que Israel Vallarta lleva pues ya casi 20 años encarcelado sin sentencia. Esto es porque la Fiscalía General de la República dice que él es culpable, pero que hasta el momento, hasta el momento no se ha demostrado alguna prueba de que él sea culpable. Y es que Mary Sainz dice algo muy cierto. El pasado 25 de marzo, el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, dijo que a diferencia del caso de Teuchitlán, el caso de Florence Cassés e Israel Vallarta sí fue un montaje. Y esto es motivo suficiente para desistir acerca de esas acusaciones contra Israel Vallarta e incluso liberarlo inmediatamente. El expresidente López Obrador llegó a decir que tantos años sin sentencia era algo pues, inadmisible. Preguntarle, ¿usted exhortaría a la Fiscalía General de la República para desistir de estas acusaciones debido a esta contradicción del fiscal general de la República? Lo revisamos. Sí. Conozco el caso y pues tiene sus temas de acuerdo con la Fiscalía, pero le damos una nueva revisión. ¿Usted estaría dispuesta a indultar a Israel Vallarta? Pues tenemos que revisarlo, de acuerdo a lo que establece la Fiscalía, pero lo revisamos con gusto nuevamente. Okay. Muchas gracias, Presidenta. A ver acá. Ya vamos a cerrar porque… Muchas gracias, Ahora Presidenta. le damos la palabra… A ver, haz tu pregunta y ahora le damos la palabra a Pablo. Muy bien. Bueno, hemos visto que en su administración el tema de la seguridad es prioritario.
especialmente en contextos complejos como los procesos electorales. Sin embargo, en el estado de Veracruz, seguramente usted está enterada, se están viviendo momentos muy complicados. El lamentable asesinato del candidato de Morena, Germán Anuar Valencia, en Coxquihui, nunca me sale el nombre, el sucedido el 29 de abril pasado, justo al inicio de las campañas para elegir alcaldes en el estado de Veracruz. Esto ha despertado mucha preocupación porque no es un caso aislado. Sabemos que hay alrededor de 22 candidatos que están pidiendo ya protección. En este marco me gustaría saber si habrá intervención del gobierno federal en las investigaciones de este asesinato y también si ha visto algún plan especial para Veracruz con el Gabinete de Seguridad, con el que trabaja todos los días, porque sabemos, le digo, que hay pues alrededor de 22 ya candidatos que están solicitando apoyo y hay algunos que incluso se han bajado de la contienda. Está el Gabinete de Seguridad apoyando a la Fiscalía de Veracruz en lo que requieran para la investigación. Hoy le planteé al secretario Omar y al general secretario que buscaran a la gobernadora de Veracruz por si requieren más apoyo de la Guardia Nacional para estar presentes y al mismo tiempo pues dar todas las facilidades y apoyo a las y los candidatos que así lo soliciten. ¿Y no tiene usted algunos avances de la investigación de este asesinato? No lo han reportado en el Gabinete de Seguridad, pero están trabajando en coordinación con la Fiscalía. Otra pregunta rápida, porque yo sé que va a hablar el señor Pablo Gómez. Hay mucha demanda, una alta demanda de vuelos no nada más para el puerto de Veracruz, sino también para el área de Coatzacoalcos y Minatitlán. Queremos saber si de alguna manera Mexicana de Aviación tiene planes de expandir corridas hacia estos rumbos. Están por llegar los nuevos aviones. Se retrasaron algunos meses por problemas que hubo en su producción en Brasil, pero en cuanto lleguen le planteo a Mexicana que evalúe estos dos vuelos. Muy bien, sí, sería bueno. Muchas gracias. Y ya por último, en el puerto de Veracruz se reportó una disminución de 24% en la exportación de automóviles nuevos. Esta tendencia a la baja, según los expertos, se debe a todo este tema de los aranceles, que es justamente el problema que están viviendo, porque dependen de las exportaciones hacia los Estados Unidos. Usted ayer nos platicaba que tienen planes de expandir el mercado de los automóviles hacia otros países. ¿Podría adelantarnos de qué se trata este plan? Estamos trabajando en ello, es parte del Plan México y también se va a ir también asentando todas estas nuevas reglas que fueron publicadas para la exportación hacia los Estados Unidos. El secretario de Economía tiene reuniones permanentes con las automotrices y nos vamos a sumar a estas reuniones. Entonces, hasta ahora, en términos de la producción, las plantas que están aquí, no hay problema y hay naturalmente ajustes pues por la situación que haya impuesto el presidente Trump, pero yo estoy convencida que va a ir tomando la normalidad las exportaciones de vehículos y de autopartes en México. Ayer hablaba usted de Asia, de países hacia los que podríamos empezar a voltear. Sí, es algo que se tiene que trabajar conjuntamente. Entonces, por supuesto, buscar otros mercados y seguir fortaleciendo la relación con Estados Unidos y encontrando mejores condiciones para la industria automotriz en nuestro país y del acero y el aluminio. Repito, la llamada de hoy fue buena, cordial y buscando pues las mejores condiciones para mejorar todavía más la situación preferencial que tenemos. Muchas gracias. Sí. Vamos a darle a Pablo la palabra. Pido una disculpa, no leí el perdón, no leí la cantidad total. De lo que está aquí en el reporte de que le llamaron confidencial, pero que en realidad era secreto,
de operaciones reportables identificadas durante el programa de evaluación integral de las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Son 73.765.429.262. 73.000.7 millones, o sea, más o menos unos 7,000 millones de dólares. Esto fue lo que Zedillo, con la complicidad del PAN, ocultó. Y dicen que ahí estaba la auditoría. Ahí estaba. Dijo Zedillo ayer, ¿no? Antier. O sea, mucho descaro, ¿no? No. Digo, no hay derecho que nos traten así, ¿no? Que discutan, pero pues así no se puede. A ver, vamos a cerrar ya con la última pregunta. Vamos aquí y ya la última. Mañana seguimos. Sí. Buenos días, Presidenta. Julio Mar Gómez, de la Agencia de Medios Digitales del Pacífico. A propósito del 1 de mayo, Presidenta, en materia laboral hay mucho que celebrar. Precisamente el día de ayer se aprobó en la reforma de la Ley del Trabajo que protege a los trabajadores que reciben solo propinas. Fue el diputado Aces quien compartió esta reforma que obliga el pago de las propinas, aparte del sueldo, y que también tendrán derechos a la vivienda y a la salud. Pues esta reforma beneficia casi a 2 millones de personas que solo dependen de las propinas y estas comisiones honorarias. Presidenta, ¿qué mensaje podría compartir al respecto a los trabajadores mexicanos? No, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento siempre a las y los trabajadores. Fíjense la diferencia del modelo. 36 años sin aumento salarial, prácticamente, más que la inflación, y algunas veces menos. 36 años después de crisis, 0 aumento salarial. Y ahora, pues es más del doble. Y nuestro compromiso es que sigamos aumentando el salario mínimo, que impulsa el salario medio, para que el salario mínimo alcance para 2.5 canastas básicas. Eso por un lado. Por el otro, estamos viendo distintos empleos, oficios, en donde los empleadores no cumplen con la formalidad del empleo. Por ejemplo, el caso que tú mencionas de trabajadores o trabajadoras, meseros, meseras, que establecen una relación en donde a veces ni el mínimo se pagaba y se complementaba con la propina, o que se complementa con la propina. El primer objetivo, pues, es que se pague el salario mínimo, porque eso está por ley, y que sea formal el empleo, es decir, que paguen IMSS. Eso es lo primero que tenemos que buscar. Así lo hemos ido haciendo con distintos sectores. Por ejemplo, el desaparecer el outsourcing fue uno de los grandes logros del presidente López Obrador para las y los trabajadores, porque antes el empleador contrataba a una empresa de empleo que a su vez contrataba a los trabajadores, pero estamos hablando del más alto nivel, bancos, por ejemplo, que hacían outsourcing con sus trabajadores, y que esas empresas de empleo pues a veces no reportaban la cantidad de empleados que tenían. ¿Para qué? Pues para defraudar al fisco, tanto los impuestos como al seguro social. Se quitó el outsourcing y eso ha sido muy bueno, porque ahora todos los trabajadores tienen que tener su empleador, su patrón, y tienen que pagar el seguro social. Una de ellas ahora, que entra en vigor, como bien lo mencionó Marate, en junio, es a los trabajadores de plataformas, que a veces trabajan 2 horas al día, a veces 6, a veces 7, a veces 8, a veces más, pero que no tienen ninguna seguridad social porque los contratan como socios de la empresa. Pues ¿cómo van a ser socios de la empresa si ni reparto de utilidades tienen?
Entonces, ahora están obligados a pagar la seguridad social y mantener pues esta flexibilidad en el empleo. No se va a obligar a nadie a trabajar 8 horas, ni mucho menos, sino en esa flexibilidad pues que tengan seguridad social. Y así vamos a seguir. Hoy estamos trabajando de manera muy importante con las y los jornaleros agrícolas, que es uno de los sectores pues de mayor precariedad en el empleo, porque también muchas veces se contratan en esquemas que no son parte de la ley del trabajo. Entonces los contratan terceros y a su vez terceros y a su vez terceros y no tienen pues sus derechos. Entonces tienen que tener salarios, condiciones laborales y también su seguridad social. Entonces hacia allá vamos a seguir avanzando. Gracias, presidenta. En otro tema, hoy el Congreso de Sinaloa va a votar por el desaforo del alcalde de Ahome, el morenista Gerardo Vargas Landeros. Lo quieren desaforar por comprar 126 patrullas en adjudicación directa, pero la ley lo faculta para hacerlo. Además, no se encontraron sobreprecios ni nada así. Esto sucede cuando llegó a la alcaldía, solo había 7 funcionando. Ahome está dentro de los 10 municipios más seguros del país. La Fiscalía a cargo de Caludia, Zulema Sánchez, al parecer pues quiere poner un ambiente caliente para políticamente hablando, con una estrategia similar a la de Vicente Fox con los desafueros. En Ahome, presidenta, se está construyendo una fábrica de fertilizantes con una inversión de $500 millones y está por iniciarse la construcción de una fábrica de etanol y producción, una fábrica de hidrógeno verde que con una inversión de más de $2.300 millones. Presidenta, ¿qué opina de la estrategia de los desafueros que intentan descarrilar también enturbiar los ambientes políticos, considerando que Ahome es de uno de los municipios más seguros en Sinaloa? Pues que sigan bien las cosas, es lo único que yo opinaría. Que si van a opinar los diputados locales, pues que revisen bien los casos. Y que en todo caso los temas políticos pues no se lleven a estos temas, si es que es un tema político. Y si es un tema de desviación de recursos públicos, pues que se haga bien la investigación por parte de los diputados y qué opinan. Por último, presidenta, usted en reiteradas ocasiones ha comentado la necesidad de reformar el Poder Judicial para garantizar a los mexicanos una justicia pronta y expedita. Sin embargo, en casos donde hombres son acusados falsamente, el sistema parece fallar en la investigación con imparcialidad, lo que deriva en graves injusticias. Le expongo el caso del señor Antonio, quien lleva 2 años en prisión debido a una denuncia por abuso sexual sin pruebas contundentes presentada por Adriana, madre de sus hijos. Pese a la falta de evidencia, su defensa ha enfrentado obstáculos sistemáticos, pruebas y peritajes desechados, tratos inequitativos y presuntas irregularidades por parte de los jueces. Juana, Erika Ordóñez, Ismael Alcántara, Edgar Agustín, y la magistrada María del Rocío, quienes habrían ignorado elementos clave a favor del señor Antonio, mientras la señora Adriana reclama 200,000 pesos mensuales de pensión alimenticia y más de 2 millones de pesos por supuestos ingresos no percibidos. Este caso refleja un patrón: hombres prejuzgados como culpables sin derecho a una defensa justa. ¿Qué acciones concretas tomará? ¿Un patrón? Eso sí no sé. Bueno, sistemáticamente hablando. No, no lo creo. Una cosa es que menciones tú que hay un caso en particular que tiene que revisarse y otra cosa es que haya un patrón, claro, de hombres mal acusados. Sí, ¿no? Esto refiere a los jueces que ya les mencionaba. Bueno, sí, pero sí, una cosa es una cosa y otra cosa. A estos jueces que están con este mismo patrón y sistema, a los que había mencionado anteriormente, no generalizando todos los casos. Por eso hice precisión a quién eran estos arbitrariamente llevaban este caso. Y pues bueno, presidenta, ¿qué acciones concretas tomará el gobierno de México para evitar que este sistema judicial pues sea utilizado en perjuicio de a veces ciudadanos que son inocentes? Pues hay que garantizar la equidad procesal y los derechos humanos para todas las partes de una manera
igual. Pues por eso es la reforma al Poder Judicial, pero en particular, en este caso que se revise. Pero podemos poner muchísimos casos Claro. de que en donde no hay una visión de protección a las mujeres. Entonces, pero si hay una injusticia, que se revise. Con en gusto este le caso. puedo compartir todos los datos de pruebas y demás que se han desechado. Presidenta, ya por último, el plan hídrico que presentó en días pasados, el día 23 de abril de 2025, el senador Armando Ayala de Morena, del Estado de Baja California, presentó una proposición con un punto de acuerdo por medio del cual solicita a la Comisión Nacional del Agua que reactive el análisis que se había hecho anteriormente respecto a la viabilidad del plan hidráulico del noroeste, el Filino, el cual consta de llevar desde Nayarit hacia los estados del norte como Baja California, Durango y Sinaloa el agua. Con base al Plan México que usted presentó, Presidenta, se pretende acelerar los proyectos de obra pública para el 2025. ¿Usted considera que es factible que ante la grave sequía que enfrentan los estados del norte, los proyectos de construcción de obras para garantizar el derecho humano al agua y de los millones de habitantes de estos estados de la República podría considerarse como un proyecto estratégico de agua para que se pueda abordarse durante este sexenio? Obviamente, acelerar la licitación de 37 proyectos estratégicos de agua que incluyen tecnificación, saneamiento de ríos, presas y obras mayores. ¿Esto ya no podría entrar, Presidenta, a su plan hidráulico? Es un proyecto de muchos recursos económicos y tiene sus impactos ambientales también. Se puede analizar, no nos negamos. No necesitan poner puntos de acuerdo para eso. Muy bien. Muchas gracias, Bueno, gracias Presidenta. a todas y a todos. Vamos a cerrar con Mujeres en la Historia.